Hola, bienvenidos a mi canal de testimonio. Soy Arturo Medina y tengo un mensaje para ti. ¿Cuántas veces tengo que rogarte y decirte que hables y des tu testimonio? Ese testimonio que tienes guardadito aquí en tu corazón, tiene que escucharlo todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo la obra en ti para salvar a otras personas. Así que no te esperes más. Ahí estás mirando el número de teléfono. Mándame un mensaje o llámame, grabamos tu testimonio y que salga a todo el mundo para que todo el mundo sepa que Dios está vivo. Ahora, después de haberte decidido dar tu testimonio, ¿estás listo para escuchar una historia sorprendente? Pues prepárate porque comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno, pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Kentucky y tengo aquí en la vía telefónica a mi hermanita María. ¿Cómo está, hermanita María? Bendecida para la gloria de Dios. Amén, hermana. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Sí, mi nombre es María Zamora. Soy del Salvador. Somos 5 hermanos. Yo soy como la de en medio. Y gracias a Dios todos están vivos, mis padres también. Y pues ellos están separados, pero gracias a Dios están vivos también, y también mis otros 4 hermanos. Amén, hermanita María. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era María antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Pues bueno, antes pues no ha sido fácil para tomar esta decisión de estar aquí, porque pues no ha sido una vida pues muy fácil. Mi infancia pues no ha sido tan bonita. Yo, como dije, soy originaria de El Salvador. Cuando tenía 3 meses de nacida, mi mamá tuvo que quedarme con mis abuelos paternos, porque en mi casa había mucha violencia. Mi papá pues siempre ha tomado y siempre pues maltrataba a mi mamá. Mi mamá pues era una mujer sumisa, que aguantaba todo, y mi padre pues él tomaba y era bien violento. Le pegaba a mi mamá. Esos son los recuerdos que tengo ya cuando fui creciendo. Los tengo bien vivos desde tal vez como desde los 3 años. Yo tengo esos recuerdos bien vivos, de cómo él nos pegaba, y pues era una violencia bien inmensa. También recuerdo que cuando nació mi hermano, el último de todos, a mi madre le agarran los dolores y pues no tenía cómo ir al hospital. Se tuvo que ir con otra persona caminando, y fue a atender a mi hermano. Le hicieron cesárea. Mi hermano nació con diabetes, ella tiene también diabetes. Y cuando mi madre regresa, mi padre en vez de preguntar cómo estaba o qué esto y que el otro, la agarró a golpes. Y recuerdo cómo le abrió su herida a mi madre, y pues fue algo traumático. Aunque yo vivía con mis abuelos paternos, mi padre como que siempre tenía eso de seguir como poniendo según él, esa figura paterna de que no hagas esto porque te voy a hacer esto, o te voy a pegar o lo otro. Yo crecí con mucho miedo a él. Siempre mi padre, habían comentarios que él leía libros malos. Siempre escuchaba cosas. En mi casa siempre escuchaba cosas, miraba cosas desde niña, sombras, ruidos, animales, cosas horribles que eran muy fuertes. Y yo en mi pequeñez pues yo no entendía todo eso, solamente las miraba y me asustaba y lloraba y ya. Entonces
fui creciendo. Cuando tenía como 5 años, había un primo que me manoseaba. Luego otro señor que también vivía en la casa que me manoseaba, él ya está muerto. Luego el que arreglaba la luz, la electricidad. Luego otro señor que era albañil, también me manoseaba. Y no podía decir nada porque era como que tenía un miedo tremendo. Una vez intenté contarle a mi abuela, ella ya también falleció, y lo que hicieron fue pegarme muy fuerte. En El Salvador pues nos pegaban con un cable como de luz, pues nosotros le decimos pelado porque estaba limpio. Y en vez de escucharme, ella me pegó. Recuerdo que esa vez fue tanta mi ira, mi coraje, que agarré un palo, un leño o un trozo de madera de donde estaba la madera tirada. Y yo lo agarré y yo le pegué a esa persona en su ojo, y le pegué muy fuerte. Él era mi bisabuelo, abuelo de mi abuela paterna. Y le pegué en su ojo y todos le preguntaban como que qué le había pasado, y él decía que se había caído. Pero en realidad era que yo le había pegado porque ya no aguantaba tanto que me manoseara, que me hiciera tantas cosas, y yo solamente estaba callada. Y fui creciendo con un odio, con una enojura dentro de mí, con un coraje, que yo odiaba a los hombres. Para mí los hombres no valían nada, eran algo como un objeto que nada más se debían de usar, y así fui creciendo, llena de odio, llena de rencor. Yo agarraba a los animales, especialmente a los machos, y yo les hacía cosas, y cuando gritaban o hacían algún sonido, yo decía, ¿para qué sientan lo que siento yo cuando a mí me hacen eso? Y era un coraje que los agarraba y hasta que los mataba. Era una niña que no podía ver a una familia feliz, a un padre, a una madre con sus hijos, porque me daba mucho coraje. Y entonces me daba muchísimo coraje de ver cómo estaban esa familia reunida, y yo miraba a la mía y no estaba. Yo me preguntaba por qué a mí me dejaron con mis abuelos paternos, por qué mis otros hermanos sí estaban con mi mamá, sí estaban con mi papá, y yo no podía estar. Entonces mi abuelito, él ya murió. Él me decía que me explicaba, me decía que habían veces en la vida que tenía que pasar cosas para poder estar mejor, y me decía, hija, tú aquí estás bien. Él era una persona que adoraba mucho al Santísimo Sacramento. Él era adorador, y él me decía, hija, cuando tienes problemas, corre al Santísimo, pídele al Santísimo. Y yo lo hacía. Yo hacía todo lo que él me decía. Rezábamos el Santo Rosario todos los días. Pero esa dicha no duró mucho, porque él murió. Yo siento que cuando él murió mi padre, murió mi madre, y murió todo, porque él era el único que sentía que tenía amor para mí, sentía que me daba cosas buenas, sentía que me enseñaba cosas buenas. Cuando él me lleva por todo ese camino, nace en mí un deseo de ser monja. Yo quería ser monja. Me encantaba, me apasionaban las cosas de Dios. Yo quería estar siempre ahí. Cuando él muere, todo eso se acabó. Todos esos como deseos se murieron porque ya nadie me apoyó. Recuerdo que yo tenía un rosario azul, que siempre rezábamos el rosario con ese. Cuando me pasaban todo ese tipo de cosas, hubo una ocasión
que a mí me reventaron ese rosario y con ese me pegaban. Y me decían que hasta las monjas les levantaban el vestido y les hacían cosas. Que los sacerdotes que violaban a los niños, que hacían muchas cosas. Y fue creciendo en mí un odio más grande. Y viene lo peor, porque le agarré un rencor y un resentimiento a Dios. Y le decía, yo te conocí con un amor tan bonito, tan puro. Yo leía tus lecturas, yo cantaba. Yo estaba siempre en la iglesia contigo. ¿Y por qué te llevaste a mi abuelo? Si él era lo único bueno que yo tenía. Le decía, ¿dónde estabas? Si tú eres amor, ¿dónde estabas cuando me hacían eso? ¿Dónde estabas cuando me manoseaba fulano, cuando me manoseaba otra persona? ¿Dónde estabas cuando abusaban de mí? Y le reclamaba y le reclamaba. Y me fui llenando de un coraje con él. Porque todo yo no lo podía ver a él. Yo le decía, no, tú no eres amor. Tú no eres bueno, tú no haces nada, porque si tú eres ese Dios de amor que dicen, ¿por qué permites eso? ¿Por qué permites esto a una niña? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Después de que murió mi abuelo, fue una sola desgracia. Mi padre me enviaba a trabajar en lo que es la milpa, allá en El Salvador, pues se siembra maíz, frijol. Me mandaba con los trabajadores a agarrarles agua como de una quebrada, le decimos nosotros. Y yo no quería ir. Recuerdo que una vez me obligó a ponerme un cántaro de 25 botellas y mi cuello quedó como doblado de la cabeza. Y me agarraba mucha calentura, mucha tos, me enfermaba mucho. Y nadie podía hacer nada porque decía mi papá que eran mañas, que estaba queriendo llamar la atención, que todo era una mentira. Que todo era una mentira, que yo tenía que aguantar todo eso, que no servía para nada. Que no debía de haber estado en este mundo, que yo no era ni su hija, que mi mamá era esto, que mi mamá era lo otro. Y entonces, así fue pasando el tiempo. Cuando él murió fue una violencia inmensa. Me quedé con mi abuela paterna. Ella estaba conmigo, pero ella tenía mucho miedo, yo no sé a qué era tanto que ella le tenía miedo. Y yo seguía rezando el rosario todas las noches, lo rezaba, era como una ansia de que yo lo rezaba. Y mi rosario azul que me rompieron, yo lo añadí así, lo seguía rezando y lo rezaba. Y ella me decía, es que me da mucho miedo. Y no sé por qué, pero en la casa, como le digo, seguíamos viendo cosas. Una ocasión, estábamos sentadas en la hamaca, afuera, y los perros empezaron a aullar como cuando, no sé si es que sienten o ven algo malo, empezaron a aullar muy, muy fuerte. Y me dice ella, ya viene, le digo, ¿quién viene? Dice, no, metámonos para adentro. Y ella no se pudo parar de la hamaca. Entonces esa vez yo sí miré, era como un animal, era como un gigante bien grande que llegó hasta cerca de nosotros. Y me decía ella, no, es que ella viene y me quiere llevar. Esa vez ese gigante tenía unos ojos tan horribles y yo lo miré a los ojos y desde entonces esos ojos a mí me perseguían. Y me decían que yo tenía que servirle a él. Tú tienes que servirme a mí. Y cada que rezaba el rosario, unas voces me torturaban. Y yo le decía que yo no le iba a servir a alguien malo, que todo era para Dios y que yo era de Dios. Y esas voces me torturaban.
Después, al poco tiempo de eso, yo cumplí 8 años y un tío fue a pasear a El Salvador, entonces mi padre me sacó visa, me vine para este país. Yo pensaba que mi vida iba a cambiar en este país, que mi vida iba a ser diferente, porque decían que aquí había muchas oportunidades. Decían que Estados Unidos era para progreso, que aquí habían leyes, que aquí había policía, que aquí había todo. Para mi desgracia siempre he renegado de mi cuerpo, porque soy muy muy de cuerpo. No me gusta mi cuerpo, pero no me gustan mis pompis, no me gusta porque siento que están muy grandes. Siempre me han dicho que tengo cola de pato, que no sé qué, que no sé cuánto, y no me gusta. Y eso ha sido como para que los hombres me miren. Siempre he renegado de eso. Entonces me vine para este país. Yo no sabía nada. Tenía 8 días de haber llegado a este país. Yo no parecía de 8 años, yo parecía de más. Y fuimos a visitar a una hermana de la esposa de mi tío con quien me vine. Esa señora me dijo, mira, me dijo, si mi esposo te llega a decir algo, me dices. Porque él me dijo, es bien mujeriego, me dijo, bien cochino. Y yo le dije, sí, está bien. Y el hombre, yo miraba que me miraba. Pero de la forma que él me miraba, eran esos mismos ojos que yo miré en ese gigante. Eran esos mismos ojos que me perseguían a través de ese hombre. Y yo agachaba la mirada, agachaba todo. Como a los 3 días de eso, yo estaba acostada, yo dormía en una sala, teníamos un apartamento, mi tío tenía un apartamento de 2 cuartos, y yo dormía en la sala, y el niño Junior siempre iba y me abrazaba. Desde antes que ellos fueron a El Salvador, el niño me abrazaba, y a mí se me hizo, esa noche era un diciembre, hasta tengo la fecha, era un diciembre 14, estaba nevando mucho, hacía mucho frío. Y esa noche yo empecé a sentir que alguien me estaba abrazando. Y yo dije, es el niño. Cuando empecé a sentir que me estaban manoseando, pero manoseándome de una manera que ya no lo puede hacer un niño. Entonces desperté y dije, ¿quién? Él me tapó la boca. Me tapó la boca y empezó a manosearme y a hacerme cosas horribles, asquerosas. A mí que yo no sabía, pero empecé a recordar aquel martirio de atrás. Entonces, cuando él me estaba manoseando, yo solamente dije otra vez aquí. Yo vengo huyendo de aquel infierno y otra vez aquí. Le dije, ¿por qué me persigues? Y solo dije, Dios, tú no estás conmigo. Tú eres mentirosa, yo te odio porque mira lo que me está pasando esa otra vez. Y una voz bien tiernita a mi oído me dijo, pero aquí estoy yo que soy tu madre. Esa persona no sé cómo me soltó y me hirió la parte de mi pierna. Tengo cicatrices que me hizo esa persona. Mi cuerpo se llenó de sangre. Yo sentía que algo había pasado. Yo dije, en mi inocencia, para mí cuando me tocaban era algo todo normal. Era todo estaba normal, todo estaba bien. Entonces en esa inocencia que pasa todo eso, yo digo, todo es normal, todo está pasando para bien, o cosas así. Cuando empiezo a sentir como esa parte que él estaba haciendo, yo dije, no, esto ya no es normal. Cuando ya estaba como llena como de sangre, llena de sangre, y en mi país mi mamá siempre decía que cuando uno ya no es virgen, ningún hombre lo iba a valorar.
ningún hombre iba a hacerse cargo de uno. Entonces y ella me decía que cuando uno tenía relaciones con un hombre le salía sangre. Yo de todo lo que me había pasado para mí era como algo normal, como no digas nada y te callas. Estaba llena de sangre, yo dije, ya no sirvo para nada, ya me desgraciaron la vida, ningún hombre va a hacer cargo de mí, no me voy a poder casar, no voy a poder hacer nada de mi vida. Entonces, cuando esa persona me hizo eso, pudo salir, yo pude zafarme y miré cómo él se fue para afuera. Recuerdo hasta cómo iba vestido, hasta el color del pelo. Recuerdo esa mirada que me miró tan penetrante, cómo se fue en la nieve. Yo me recuerdo que estaba cayendo mucha nieve. Y yo así como estaba llena de sangre, fui y me tiré en esa nieve y le dije al Señor que ya no servía nada, que mi vida no tenía sentido, que me quería morir. Que ya, ¿por qué no me moría? Si era tanto dolor que yo le decía, ¿por qué no me muero? ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué sigo en este mundo si no sirvo para nada? Entonces era como que nadie me escuchaba, nadie me ayudaba. Y yo tuve que aguantar todo eso. Al otro día le comento a mi tío. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Que por coqueta, que por plantista me había pasado eso. Yo solo lloraba, yo no podía mirar un carro blanco hasta el día de hoy. Yo miro un carro blanco y me da escalofríos. Una persona, yo no podía ver que entraba la noche porque yo sentía que esa persona iba a llegar. Estaba quedando como loca. Empecé a estar en un grado de que solo quería estar como durmiendo. Empecé a consumir pastillas. Me tomaba como 10 pastillas de Tylenol al día para pasar solo durmiendo. Decía yo que si dormía no me iba a acordar de nada, que todo iba a estar bien. Me la pasaba puro durmiendo. Habían días que comía mucho y días que no comía nada. No me bañaba, no me peinaba. Comencé a arrancarme todo mi pelo de lo sucio que yo me sentía. Tengo muchas cicatrices en mi cuerpo donde me arrancaban los pedazos de piel. Donde yo decía, no tiene sentido. Yo quería morirme, pero no me podía morir. Pasó el tiempo, yo con eso en mi corazón, en mi mente, para mí no era alegría. Me decían, vamos allá. Yo decía, no. Empecé a tener novio. Me acuerdo que tuve un novio, un muchacho. Ese muchacho era para mí especial porque no fue como otras personas que llegaron a manosearme. Ese muchacho me hablaba bonito, pero yo le dije mentiras. Yo le dije que tenía 18 años cuando en realidad tenía 14. Entonces ese muchacho también era de El Salvador. Y una vez me invitó a salir. Él manejaba los buses de Manhattan a Rockland, a Nyack. Entonces, en ese tiempo yo estaba en Nueva York. Y él me invitó a salir una vez. Era tan bonito. Yo sentía un amor por él tan bonito. Solo que le dije mentiras. Y una vez me dijo, quiero ir a tu casa. Le dije yo que estaba bien, que fuera a mi casa. Fue a mi casa. Me acuerdo que me llevó un ramo de flores y unos chocolates. Y yo estaba tan feliz porque nadie me había regalado nunca nada. Cuando de repente llegan mis tíos, mi tío, y me empieza a tratar delante de él, que yo era una puta, que yo era esto, que yo era el otro. Y me acuerdo que me pegó 2 cachetadas delante del muchacho. Y le dijo, y si no te vas, dice, ahorita te voy a meter la policía porque ella tiene 14 años, sabes que es un delito andar con una menor de edad.
El muchacho solo salió corriendo y yo me acuerdo que miré en él como esa tristeza, como eso de que por qué le mentí, por qué le fallé, o yo no sé qué él sentiría en ese momento. Yo me quedé destrozada y le dije a mi tío que si por qué era así, que si por qué me trataban así. Dijo, es que vos te lo buscas por tu forma de ser, por cómo sos bien plantista. Mira el cuerpo que tenés, a cualquier persona le llamas la atención. Y me dijo, y te tenés que vestir bien. Y yo me ponía pantalones, era un problema. Me ponía una falda, era otro problema. Me ponía un vestido y era el mismo problema. Y yo decía, Señor, ¿por qué no puedo quitarme esto? ¿Por qué se me nota tanto esto? Y era un trauma que yo andaba con unas camisas cuangas todo el día, porque yo no quería que se me marcara mi cuerpo. Entonces ese tiempo fue pasando en medio de esa violencia, junto con mi tío también. Yo tenía que limpiarles todo el apartamento, cuidar al niño. Trabajaba con su esposa de él, nada más me daba creo que $30 o $40 a la semana, y yo trabajaba con ella limpiando casas. Después de eso comencé a trabajar en un McDonald's. Me acuerdo que ganaba 220 a la semana, pero tenía que dárselos. No tenía dinero, no tenía nada. Ese odio en mí regresó y dije, ahora sí me voy a vengar. Dije, de los que más me voy a vengar va a ser de los hombres. Comencé, hermano, a llevar una vida de perdición, a ver a los hombres como títeres, a hacer como que andaba con alguien y que se enamoraba de mí, a que se enamoraba, lo trataba mal, lo insultaba, lo hacía como quería, hasta que esa persona decidía irse. Los miraba como una basura, los trataba como yo quería. Era como que aquel muchacho me gusta, va a ser mi novio y lo voy a hacer y lo voy a tratar como yo quiera, porque son una basura, son unos títeres. Los hombres definitivamente no sirven porque le hacen daño a las mujeres. Recordaba toda la violencia que viví con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, todos los golpes, todos los gritos, todos los miedos, todas las noches que yo tuve que estar encerrada llorando, anhelando un abrazo, un beso, anhelando un juguete. Mis juguetes eran de piedra, los envolvía con un costal. Esos eran mis juguetes. Y yo anhelaba tanto en ese tiempo. Allá en El Salvador habían unas muñecas que le decían Negra Tomás. Eran unas muñecas morenitas y chinitas del pelo, colochas. Yo deseaba y anhelaba una muñeca de esas. Nunca la pude tener. Nunca la pude tener porque yo, si no trabajaba, no comía. Y estaba también aquí en este país que dicen que es de oportunidades, y yo decía, no, este país no sirve, este país es esto. Y mi boca decía tantas groserías. En mi boca no había amor, en mi boca no había una palabra de amor, en mi boca había pura palabra de odio. Salía pura cosa mala, malas palabras. Fui creciendo y ya tuve, como les digo, novios, pero los agarraba como juguete. Les hacía cosas. Empecé a sentirme con mi ego alto porque sentía que me buscaban, que se enamoraban de mí, los despreciaba y les hacía todo. Me empecé a sentir como yo soy súper fuerte, súper chingona, yo sí puedo dominarlos, yo sí puedo hacer todo. Yo sí puedo burlarme de ellos como se burlan de las mujeres, como las maltratan, como les mienten. Yo puedo hacer eso y más con ellos porque gracias a esto que tengo, ellos vienen y me ven y se embelezan. Yo decía, perdón, yo decía como tontos perros, por no decir la palabra que yo decía. Yo los miraba como una basura y entonces así fue pasando mi vida. Después empecé a trabajar en un IHOP. Yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Ahí conocí muchas personas y me daba tanto coraje que luego uno de hispano, de latino, uno es bien trabajador y los morenos y los gringos
empezaban a cada rato que querían un smoke break, decían ellos que querían irse a fumar, querían 20 o 30 minutos para irse a fumar. Pues a mí me daba tanto coraje que mi pantalla estaba súper llena de tickets y ellos se iban y se iban a fumar. Empezó a entrar en mí otra ira y dije, si ellos pueden irse a fumar, yo también me voy a ir a fumar. Empecé con un cigarrillo. Me fui a fumar, empecé con un cigarrillo. Después ya no era uno, eran dos, eran tres. Al final, una cajetilla de cigarros a mí no me aguantaba para toda la noche. Y me sentía grande fumando junto con ellos, me sentía grande. Nunca fumé mota de la que ellos fumaban, pero sí, ellos fumaban y me echaban todo ese humo a mí. Yo me sentía grande, me sentía que las podía todo, tenía trabajo, tenía supuestamente amigos, tenía todo, me iba de parranda con mis amigas, miraba cuánta cosa, miraba de todo, hermano, drogas, sexo, alcohol, de todo. En ese ambiente yo miraba de todo. Entonces, esa fue mi vida por mucho tiempo, como por unos 2 años, 3. Entonces, a ese IHOP llegó a trabajar una morenita. Pero regreso un poquito a cuando me vine para acá también, una prima mía, una noche estaba yo acostada, me acosté con ella y ella también empezó a manosearme, esa prima mía. Entonces yo le decía que por qué, me decía, no, es que es normal. Yo tenía 10 y ella tenía como 15. Me decía, no, que es normal, eso no pasa nada. Entonces eso quedó también en el capítulo de mi vida, en mi mente. Cuando llega esta morenita a este restaurante, ella empieza como a tirarme piropos, como a decirme que yo le gustaba, como a decirme de que estaba enamorada de mí, era una niña que le gustaban las niñas. Entonces yo le dije, mira, a mí no me gustan las niñas y contigo me las vas a pagar. Y me daba tanto coraje cada que llegaba, porque me miraba con unos ojos y siempre me sacaba la lengua. Entonces yo me llenaba de ira y me llenaba de coraje. Una vez nos agarramos a golpes en el restaurante. Yo le sacaba sangre y ella no hacía nada y me daba más coraje, más impotencia de que ella no hacía nada. Entonces me decía, tus golpes para mí son como besos. Me decía, porque es que yo te quiero, porque es que yo esto. Yo le decía, no, pero es que yo no quiero. Entonces se hizo un desorden, llamaron a la policía, a mí me arrestaron. Yo tenía en ese entonces 15 años. A mí me arrestaron, yo estuve detenida. De que aquí en este país, pues uno, cuando no es legal, pues tiene que recurrir a otras formas. Yo tenía unos documentos que pues no eran buenos, legales para trabajar en este país. A mí me encontraron esos documentos, me dieron cargos por eso. Estuve en esa cárcel 11 meses, pero en esa cárcel, yo llegué a esa cárcel y de verdad, yo digo, fue el único lugar en toda mi vida donde yo me sentía segura. Las personas se quejan de la cárcel y dicen que la cárcel es mala, que en la cárcel el Para mí haber llegado ahí fue una salvación, porque yo me sentía segura. Yo sentía que habían policía las 24 horas. Sentía que estaba protegida, que nadie me iba a hacer daño. Habíamos puras mujeres. Decía, aquí no hay hombres, aquí nadie me va a hacer daño, aquí estoy segura, nadie me va a hacer daño. Pero ahí en esos 11 meses, hermano, hubo un desorden. Yo empecé a llevarme con esas mujeres, con diferentes mujeres. A mí me agarraron como de traductora para cuando llegaban hispanos a la cárcel que no hablaban inglés. Yo me sentía grande también ahí, me sentía realizada, me sentía protegida. Empecé
a jugar cartas. Y se me vino que en esas cartas yo tenía como algo que era como que en las cartas yo miraba cosas. Y empecé con una mujer y le dije, mira, te voy a leer las cartas. Y empecé según yo a leerle las cartas. Y era algo increíble porque yo le podía decir a ella como su vida. Y ella me decía, wow, pero ¿cómo tú sabes eso? Le digo, no, es que las cartas dicen esto. Pues eso se me fue haciendo como una fama dentro de la cárcel. Todas querían que yo les leyera las cartas. Y me fue gustando, me fui como enviciando, porque a cambio de eso yo tenía comida, yo tenía todo gratis adentro de la cárcel. Y como yo no tenía quien me mandara dinero, haciendo eso yo podía vivir bien, podía tener todo, yo me sentía plena. Pero era algo increíble, era como que algo como que me llamaba la atención hacerlo. Pero siempre donde estábamos todas reunidas nos daban 3 horas y yo esas 3 horas las ocupaba para leerle las cartas. Cuando ya nos metíamos a la celda, yo sentía siempre como una presencia conmigo, como una presencia siempre, y yo siempre decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto? Era como una sensación a veces como de miedo y a veces como que eso mismo como que me daba como que decía yo, pero ¿por qué tengo que tenerle miedo si yo puedo hacer esto? Y era como que me quedaba dormida. Y siempre esa presencia me acompañaba. Una vez estaba yo sentada, estaba en una celda, era la número 17. Estaba en esa celda sentada y yo clarito no me podía dormir y me senté. Y solamente escuché una voz que me dijo que me parara y que orara porque estaba en peligro, pero yo no entendí. Yo decía, ¿cómo que estoy en peligro? Entonces yo me acordé y empecé a rezar un Dios te salve María. Cuando yo empecé a rezar el Dios te salve María, fue como que esa presencia que estaba detrás de mí se molestó y yo sentí como que me clavaron, como cuando usted está peleando con alguien que lo arañan. Yo sentí eso como que me arañó la espalda y eso me dolió tanto, como que esas garras me quedaron trabadas en mi espalda. Y yo dije, ¿pero por qué? Y desde ahí empezó mi martirio. Esa presencia no me dejaba en paz. Esa cosa me decía que yo le pertenecía. Esa cosa me decía que yo era de él, que yo ya no podía hacer nada, que no podía rezar porque ya era de él. Empecé, hermano, a rezar todos los días otra vez. Quería rezar el rosario y esa cosa me ponía, o me dolía la cabeza, o me dormía rezando el rosario, o me dolían los pies, o me peleaba con alguien de las otras inmates, de las roomies que estaban ahí. Siempre peleaba, esa cosa me inspiraba que yo peleara. Me empecé otra vez a arrancar las partes de mi cuerpo, me salía sangre, sentía que el dolor me daba como alegría, como energías, y sentía que con el dolor yo estaba bien. El día que no hacía eso, que no me lastimaba, yo no estaba bien, estaba como mal, me sentía que no era yo. Me pusieron en una celda donde ponen a las personas como que están mal de la cabeza, porque yo me lastimaba. Llegaron como pues sí, amarrarme las manos, los pies. Y llegué a tener un policía a las 24 horas del día ahí en mi cuarto donde yo estaba, porque yo me hacía daño, yo me lastimaba. Y yo decía que por qué no me dejaban, que era normal, si estaba en la cárcel no era porque era buena. Y decían que no podían permitir. Una vez llegó una policía, era una mujer. Ella me empezó a decir que por qué
me dijo, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué te lastimas? Le dije, porque yo me odio a mí misma. Yo tengo mucho odio, mucho dolor en mí misma. Entonces ella comenzó a llorar y me dice, no lo hagas. Me dice, ¿sabías que Dios te ama? Le dije, ¿tu Dios me ama a mí? Le dije, no. Y empecé a gritar de todo lo que me había pasado. La pobre mujer no supo qué hacer. Llegaron, me amarraron, me encerraron. Me dieron yo no sé qué, yo me quedé dormido. Creo que hasta los 2 días, al otro día, no sé. Todo eso vivía en la cárcel. Llega el tiempo que yo iba a salir. Viene otra lucha dentro de mí cuando yo iba a salir de esa cárcel. Yo les rogaba, les decía que no quería salir de ahí, que era el único lugar donde yo me sentía bien. Les decía, no importa que coma todos los días avena con un pan. No importa que nomás me den un pan, porque cuando yo me portaba mal me castigaban. Y me metían a ese cuarto. Y en ese cuarto solamente daban un pan con agua. Y a mí no me importaba, porque yo ahí me sentía bien, me sentía segura. Yo le escribí una carta al que es el mayor de la cárcel. Y le dije que yo no quería salir, que por favor me dejara ahí. Él me dijo que era la primera persona que pedía estar ahí, que todos querían salir. Le dije que yo no quería salir, que yo me quería quedar ahí. Pero el tiempo ya se había cumplido. Yo tenía que salir. Recuerdo ese día cuando yo salí. Salí un febrero 12. Yo recuerdo que salí, estaba frío. Salí con un pantalón gris, con unos crocs blancos y una playera blanca, de las que dan ahí. Yo miré al mundo de afuera y dije, ¿y si qué iba a ser de mi vida otra vez? ¿Cuál iba a ser mi vida? Regreso con mi familia a El Salvador. Tenía una ilusión de ver a mi madre, de ver a mi abuela. Cuando yo regreso, que yo las veo, fueron por mí al aeropuerto y venía mi papá. Fue como que todo volvió a nacer otra vez. Todo volvió a revivir. Se me quitó la ilusión, la alegría de verlas. Regresó ese dolor, ese miedo. Llegamos a esa casa. Pensé que todo iba a estar diferente, porque yo me vine a los 8 años, regresé como a los 16. Pensé que todo iba a ser diferente en mi vida con ellos. Mentira, todo seguía igual. La misma violencia, lo mismo todo, seguía igual. Recuerdo que yo llegué y tuve un novio que fue un muchachito que yo conocía desde que éramos niños. Él era muy religioso. Y a mí eso de la religiosidad lo tenía dentro de mí, pero tenía un odio, un coraje. Y él me dijo, ¿quieres ir a un retiro? Y le dije yo, sí quiero ir. Pero mi papá no me dejó ir. Me dijo que en el retiro lo que hacían los hombres, los predicadores, era agarrar a las mujeres y dormir con las mujeres. Mejor me dijo que te querés ir, me dijo de caliente o querer andar como las chuchas, como las perras, corriéndote esos 3 días que te vas a ir de retiro. Yo lloré mucho y dije, definitivamente Dios no está conmigo. Definitivamente yo quiero volver a sentir eso que sentía de cuando era niña, pero definitivamente Él no está conmigo. Entonces pasó ese retiro. En mi casa, una vez, ese muchacho me habló, mi papá se enteró. Recuerdo que esa vez él me golpeó tan fuerte,
Pero para esto hablaba también con el muchacho que ahora, que es el padre de mis hijos. Él estaba aquí en Estados Unidos, él es mexicano. Y esa vez que mi papá me golpeó tan fuerte, mi mamá me recuerdo que se quiso meter, solo le dijo quítate. Solo me acuerdo que me pegó primero con el cinturón, después me empezó a pegar. En El Salvador hay unas botas que tienen un casquillo bien duro. Él siempre se ponía eso. Me empezó a pegar con eso. Yo no me acuerdo de nada, solo hasta cuando desperté en el hospital al otro día, porque me pegó bien feo. En el hospital me preguntaban que si a qué me había pasado. Él me dijo que dijera que nos habían asaltado, que eso dijera, porque si no, la que iba a pagar las consecuencias iba a ser mi mamá y mis hermanos. Yo dije eso, me dieron de alta, llegué a la casa. Y este muchacho que ahora es el papá de mis hijos, él me dijo, ¿te querés venir? Y le dije yo que sí, sin pensarlo, sin dudarlo, le dije yo que sí me venía. Entonces me vine con él el plan era regresar otra vez aquí a Estados Unidos. Pero no, me vine y yo iba a pasar primero a México con su familia. Entonces este muchacho hizo algo que no le contó a sus padres y me fue a traer otra persona. Cuando yo llegué al aeropuerto de ahí, fue aquí en México, me fue a traer un tío de él que él también ya murió. Y esa persona cuando me vio me dijo, ¿sabes qué? Mi sobrino es muy poca cosa para vos. Me dijo, quédate conmigo, yo sí te voy a enseñar, me dijo, lo que es un verdadero hombre. Y yo agarré y le dije, prefiero irme de regreso a mi país a meterme con vos. Y me acuerdo que ese hombre, otra vez en ese hombre estaban esos ojos terribles, que no era él, no era ese hombre, sino que era ese gigante que yo vi cuando era niña. Y yo dije, otra vez, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me persigues? Y le empecé a hablar así al hombre. El hombre, yo no sé qué se había metido en el carro, cargaba cervezas, cargaba unas botellas de mezcal, es tequila, pero allí decía mezcal. Y entró la noche, y donde vivían los papás de esta persona estaba como a 2 horas. Entonces él me dijo, quédate conmigo. Le dije, no, hermana, me tenés que ir. ¿Sí? Mantenga el teléfono, a ver, es que a veces se oye muy, muy lejos. Oh, ok. Así como lo tiene, así manténgalo, ¿está bien? Sí. Muchas Entonces él me dijo que me quedara con él. Yo le dije que no. Entonces el hombre agarró un taxi, ya dejó su carro, agarramos un taxi. Y en el taxi iban tomando. Iban ellos hablando puras cosas de mujeres, de sexo, de cosas así. Y se pararon en un lugar y le decía él al del taxi, ¿qué te parece si nos divertimos con ella un rato? Como quiera la llevamos para allá y decimos qué le pasó en el camino. Yo, hermano, empecé a llorar, empecé a temblar en la esquina de ese taxi. Sentía un terror dentro de mí, dentro de mi corazón. Yo decía, otra vez me va a pasar, otra vez me va a pasar. Y me acuñé en la orilla de la esquina del taxi, así recargada. Y ellos estiraban las manos y estiraban las manos y estiraban las manos como queriéndome agarrar. De tanto y tanto que hicieron, que fuimos llegando a la casa de la señora como a las 10 de la noche. Y nada más me dijo, ahí es, y me bajé, solo con una mochilita, me acuerdo. Ellos me recibieron y yo empecé a llorar y a gritar y les dije lo que él me había hecho. Le hablaron al papá del papá de mis hijos y le dijeron lo que me había hecho. Y dijeron que por qué, si era el tío, que había confiado en él y cosas así. Le hablaron al papá de mis hijos y le dijeron que si de verdad me quería, que se tenía que regresar a México. Yo no lo conocía a él, digamos así, físicamente. Solo habíamos hablado por teléfono. Entonces él dijo que sí se venía.
Cuando él llega a México y yo lo veo, yo dije, esta es mi realidad, es ahora lo que va a pasar. Comenzamos a vivir juntos. Yo a ese hombre lo volví mi todo, lo volví mi Dios, lo volví mi vida entera era él. Él para mí era todo. Sentía que había encontrado una familia, sentí que estaba en una familia, lo que yo tanto quería, pero empecé a soportar todo, de que él anduviera con otras personas. Empezamos a vivir con su mamá me trataba como trataba a sus hijos. Aquí en la costa, aquí en México, pues las personas se expresan con palabras fuertes, agresivas, y para ellos es normal. Pero para mí que venía llegando, para mí era bien duro, yo lloraba. Comen pura comida picosa, para mí fue bien difícil acostumbrarme. Tuve que acostumbrarme a todo, duré como una semana sin comer, hasta que el hambre ya no aguanté y empecé a comer comida picosa como ellos comían. Y la misma violencia que había en la casa de mis padres, había en su casa de ellos. Su papá de él le pegaba, tomaba, andaba con mujeres, gritaba. Era como que esa cadena a mí no me dejaba. Siempre me estaba persiguiendo. Después, como al mes de estar viviendo con él empezó a cambiar. Él empezó a irse siempre con sus amigos, a darle más tiempo a sus amigos. Yo no tenía documentos para estar en México porque era salvadoreña. Yo tenía mucho miedo hasta de salir a la orilla de la calle porque pasaban policías municipales. Habían veces que pasaban policías que decían que eran de migración. Eso fue en el estado de Oaxaca, está cerca de Veracruz, donde pasan muchas personas sin papeles para venir para acá. Entonces yo tenía mucho miedo. Me la pasaba puro en el cuarto. Yo lloraba y yo le decía a él, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? Pasó el tiempo, me tuve que acostumbrar a esa vida y él me decía, yo quiero tener un hijo. Y yo le decía, pero es que yo no sé por qué no salgo embarazada si no nos cuidamos ni nada. Y no podía salir embarazada. Entonces una vez, una persona también que era tío, familia de él, me dijo, mira, si tú quieres tener un hijo, me dijo, pídele a ella. Y era la Santa Muerte. Me dijo, pedile a ella. Entonces él tenía era una blanca. Y él la bañaba, le ponía perfume, le ponía flores, le ponía muchas cosas. Entonces, al principio yo le tenía mucho miedo. Pero después él me dijo, no le tengas miedo porque ella es buena. Ella te va a hacer cualquier favor que tú le pidas. Ella me dijo, va a estar contigo siempre, te va a dar todo lo que tú le pidas. Y yo, como él me decía que él quería un hijo, un día yo me arrodillé ante esa cosa. Y yo le dije que me diera un hijo, que si era tan milagrosa que me diera un hijo. Sorpresa fue que como al mes que yo me arrodillé y le pedí eso, yo salí embarazada. Entonces en mi mentalidad estaba que era ella la que me había dado un hijo. Y yo estaba tan feliz y a mí no me importaba, porque ya tenía una razón para vivir. Ya tenía como que desde que salí embarazada de mi niña, mi vida cambió, se llenó un poco de luz. Ya no sentía tanto ese rencor, aún pasando todo lo que estaba pasando, que su mamá pues me negaba a veces hasta un tomate. Si comíamos se molestaba, a mí no me importaba porque yo tenía algo dentro de mí. Pasaron los 9 meses de embarazo, a mí me dio mucho sueño y yo me la pasaba durmiendo. Decían que me buscaban, que si dónde estaba, me empezaban a tratar mal, porque ellos pensaban que yo andaba haciendo cosas malas y yo estaba durmiendo. Me iba para la playa, allá me quedaba, había como una champita, yo ahí me quedaba dormida todo el día, porque me daba mucho sueño en el embarazo. Yo regresaba, ya me empezaban a decir que si dónde andaba, él a decirme también que si dónde andaba y cosas así. Todo eso tuve que aguantar. Me acuerdo cuando iba a nacer mi hija, comenzaron los dolores.
y no me llevaron rápido al hospital. Me dijeron que me iba a aliviar con una partera. Estuve batallando 3 días y mi hija no pudo nacer hasta que por fin me llevaron al hospital. Tuve una cesárea, nació mi niña. Pero cuando nació mi niña, yo no miraba que era una niña. ¿Sabe qué miraba? Miraba como que era esa muñeca que yo tanto había deseado. Porque mi hija estaba así, negrita, colochita, sus ojitos, yo la miraba así como esa muñeca. Y era como que mi mente estaba como de aquella niña que anhelaba esa muñeca. Mi niña tiernita se me caía porque yo la agarraba como una muñeca, le agarraba sus bracitos. Si la niña lloraba, yo le pegaba. Era como que yo la miraba como una muñeca, pero como que también todo lo que él me hacía y lo que vivía ahí me lo desquitaba con mi niña. No le daba la atención que ella necesitaba, la descuidaba, porque para mí era esa muñeca, como que no comía, como que no se tenía que bañar, como que nada. Pasó el tiempo, mi niña empezó a crecer, yo empecé a desquitarme con mi niña, pues todo eso que yo sentía, por cualquier cosita yo le pegaba, mi niña lloraba, y yo decía, es que así es como tiene que aprender, porque así me enseñaron a mí, así tiene que hacer. Me acuerdo que estaba bien chiquita y la ponía a lavar sus calzoncitos, y mi nena lloraba, y yo recordaba, yo decía, que así porque lloraba, si así me ponían a mí, que tenía que ser fuerte, que tenía que pues aguantar, ¿no?, las cosas. Entonces así fue pasando el tiempo. Mi esposo se vino para Estados Unidos, se estuvo 2 años. Esos 2 años fueron terribles, porque a mí me echaban, anda con fulano, anda con sutano, cuando en realidad no andaba con nadie. Estaba en esa casa como que él me mandaba dinero, pero todo ese dinero a mí no me rendía. Se me acababa bien pronto, no me alcanzaba. Y era una cosa. A los 2 años yo le dije que se tenía que venir o que se acababa todo. Él regresa. Me acuerdo que él regresó en julio. Y pues yo estaba ahí, pasó lo que pasó. Yo salí embarazada bien rápido de mi niño. Triste fue que cuando yo salgo embarazada decían que el niño no era de él, que yo andaba con una persona, que andaba con otra. Me empezaron a tachar que mi hijo no era de él. Me empiezo otra vez a llenar de ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento. Y un día me entró una ira que me peleé bien fuerte con la mamá de él. Y la señora me corrió de su casa. Nos fuimos a una casa donde no había luz eléctrica. Habían unos cerros de basura de donde hacen unas hormigas que se llaman arrieras, hacen sus grandes cerros y ponen ahí su tierra. Llegamos a vivir ahí, había muchos alacranes, cuijas, había muchos animales. Y ahí llegamos a vivir, ahí llegué yo a vivir con mi niña y embarazada. Cuando él llega de la playa de pescar, que no me encuentra, pues él decide irse conmigo. Empezamos a vivir ahí. Era una vida dura, porque él no tenía trabajo, él no tenía pues una fuente de ingresos. Ahí empecé yo a ver y empecé como a valorar un poco a mi niña, porque hubieron días que era la 1 de la tarde y no habíamos comido nada. Me acuerdo que ella me pedía comida y solo tenía un pan y se lo daba mojado con agua de azúcar. Y eso comía hasta que él podía conseguir un poco de comida, de pescado. Entonces, así fue pasando el tiempo. Sufrí mucho, muchas carencias de hambre, muchas carencias de que se burlaban porque siempre yo andaba con la misma ropa, porque a veces no teníamos chanclas, no tenía chanclas, andaba siempre
pues mal vestida. Él no me llevaba a ningún lado porque pues no tenía ropa, pero él sí se quería ir. Me enteraba yo que andaba por allá con mujeres y en la casa pues no había lo suficiente y él sí tenía como dinero para andar por allá. Después se regresa otra vez aquí a Estados Unidos. A los 2 años, él me manda a traer con mis 2 niños. Nos regresamos, nosotros también aquí junto con él a Estados Unidos. Pensé que nuestra vida iba a ser diferente. Yo pensé que nuestra vida iba a ser diferente, mentira. Todo era igual. Seguía habiendo engaños, gritos, pues malos ratos, no era felicidad, a pesar de que estábamos en este país. En el 2016, a mí me invitan a ir a un retiro. Ese retiro se llama ACTS. Entonces, hubo muchas trabas para yo poder ir a ese retiro. Pero a mí me dijo una señora, dijo, si tú, porque yo ya estaba cansada, yo decía que ya no aguantaba esa vida, que me quería morir. Me dijo ella, si tú realmente, me dijo, quieres cambiar tu vida y vivir, recuperar a tu familia y sentirte plena y todo, me dijo, dale una oportunidad a Dios. Le dije que no, que Dios no existía porque todo lo que me había pasado. Y ella me miró con una mirada, pero cuando ella me miró, yo siento que no era la señora. Esos ojos, esa mirada a mí me penetró muy profundo y yo dije, ok, sí voy a ir. Ella me llenó la aplicación, me pagó lo que era el costo del retiro y se llegó el día de ese retiro. Yo me peleé con mi esposo, a mí me dolía la cabeza, a mí me agarró malestar en mi estómago, a mí el niño se me enfermó. Era algo que yo no decía, no voy a ir al retiro porque está pasando esto y está pasando lo otro. Vino la señora y dijo, no, sí vas a ir al retiro, y ella me llevó. Me acuerdo que cuando yo llegamos a una iglesia donde le hacen a uno como la bienvenida y al mismo tiempo pues para irlo a dejar a la casa donde va a ser el retiro. Yo decía que cómo iba a ser ese retiro, cómo iba a ser ese retiro, ¿verdad? Cuando ya nos vamos desde la iglesia a donde iba a ser el retiro, tenían que manejar. Y y ya cuando llegamos a ese lugar, a ese retiro, había una valla, había muchas mujeres vestidas de rojo, aplaudiendo. Y decían que bienvenidas, que Cristo nos amaba. Yo cuando ellas aplaudían, empezó a entrar en mí una alegría, porque ellas aplaudían y decían que Cristo nos amaba y que bienvenidas y nos hablaban con un amor, con una ternura. Yo empecé a sentir una alegría dentro de mí, dentro de mi corazón. Llegamos, entramos adentro, nos sentamos y empezaron a decir como la introducción del retiro. Y ya nos fueron a poner en los lugares donde íbamos a descansar. Pero esa noche yo estaba acostada y sentí esa alegría. Yo decía, ¿qué es esto? Cuando en la ventana de donde yo estaba acostada, ahí se paró ese gigante que me ha perseguido toda mi vida, desde que yo era una niña, y me dijo que ese no era mi lugar, que tenía que irme de ahí, que ese no era mi lugar. Me agarró una desesperación horrible, me llené como de alergia, me agarró como una alergia, como ronchas en todo mi cuerpo, y empezó como esa sensación y esa gana de hacerme daño. Me empecé a aruñar
y decían las señoras que me había dado alergia, quizás algo que había comido. Pero dentro de mí no, era una lucha espiritual que yo sentía que estaba ahí. No pude dormir toda esa noche porque esa presencia estaba ahí atormentándome, diciéndome que ese no era mi lugar, que ese no era mi lugar, que tenía que correr, que tenía que salir corriendo de ahí. Entonces amaneció, al otro día nos dijeron que nos fuéramos a bañar. Yo no me quise bañar, me fui así como estaba, con la misma ropa. Que si quería comer, tampoco comí. Empezaron los temas. Cada tema que daban era como que estaban diciendo mi vida. Y yo decía que por qué estaba en ese lugar. Le dije a la señora, seguro usted, le dije, vino a decir cómo vivo. Seguro usted. Y le agarré un coraje. Le digo, usted tiene la culpa. Usted seguro vino a decir mi vida. Y dado que la señora nomás la conocía así como de vista, ni siquiera había ido a mi casa, ni siquiera había interactuado con nosotros, nada. Y todo ese día fue de llorar, de llorar, de llorar, de llorar. Era un llanto que yo no podía. Yo no podía contener. Eso fue sábado. El domingo otra vez nos llevaron temprano y esa lucha intensa de ese gigante seguía. Si iba al baño, ahí estaba. Si iba al cuarto, ahí estaba. Si venía para acá, ahí estaba, siempre siguiéndome detrás de mí. Entonces el domingo hubieron más temas, más fuertes. Y hubo un momento ya como a las 2 de la tarde que nos llevaron como a un lugar a solas. Y nada más íbamos como las que estábamos en la mesa, ya no todas. En mi mesa habíamos 5 mujeres y cada una compartía sus vivencias, sus historias. Yo no compartía nada, yo solo las miraba, yo solo lloraba. Cuando llegamos a ese cuarto, la señora que estaba como digamos, como líder, como encargada de la mesa, ellas empezaron a decir, ¿verdad?, lo que habían sentido, sus experiencias y todo. Pero ella tenía un Cristo. Y ella lo puso en medio de la mesa. Y yo solo miraba a ese Cristo. Pero era como que ese Cristo lloraba. Yo le miraba como le salían como lágrimas. Y yo le dije a ella que si por qué ese Cristo estaba así, que si por qué lo tenía ahí, que lo quitara. Le decía yo, quítalo. Porque yo no aguantaba. Era un dolor tan grande en mi pecho que yo no lo podía aguantar a ver. Yo le decía, quítalo. Y me decía ella, no, porque es Cristo quien ha venido por ustedes, es Cristo quien está con ustedes. Yo le decía que lo quitara, le lloraba, le decía que lo quitara. Todas las mujeres decían sus experiencias y yo solo lloraba y miraba a ese Cristo y ese gigante que me atormentaba y me decía, vete, 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 vete. Entonces yo no sé cómo, pero una mujer de las que estaban hacia al lado, ella se puso bien, bien caliente de su cuerpo y me dijo estas palabras. Me dijo, yo te he elegido desde el vientre de tu madre y soy yo quien te está hablando. Mírame. Cuando ella me dijo así, yo sentí que no era su voz. Y fue como que me voltearon a ese Cristo. Ese Cristo estaba sudando. Y la señora lo agarró y me dijo, es Cristo mismo que está aquí derramando su sudor, sus lágrimas y mostrando que Él está aquí, que está vivo. Entonces yo empecé y le dije, entonces si estás vivo, ¿dónde estabas cuando me pasó todo lo que me pasó? Le reclamé toda mi historia que les he contado. Le reclamé y a través de esa mujer
Él me decía, yo estaba ahí cuando te pasó esto. Ella decía, yo estaba ahí cuando te manosearon, yo estaba ahí cuando lloraste, yo estaba ahí cuando estabas sola, yo estaba ahí cargándote cuántas veces quisiste quitarte la vida, yo estaba ahí. Yo caí de rodillas al suelo y abracé a Cristo. Y solo le dije que me perdonara por todo lo que lo había maltratado, por todo ese rencor, por todo eso que yo sentía con él. Yo lloré, que ese Cristo estaba sudado. Y esa agüita caía en mi frente, y empecé a sentir dentro de mí un calorcito que entró. Y empezó a quemar dentro de mí algo que había tan fuerte. Lloré mucho. Y sentí un gozo, una paz que nunca había experimentado. Un amor. Lo miraba con una delicadeza, porque lo miraba lastimado. Lo miraba sufriendo. Lo miraba que yo lo estaba lastimando más con mi forma de ser. Con mis acciones lo estaba lastimando. Lo estaba hiriendo a él mucho más. Fue un encuentro hermoso. Hermoso. Regresamos. Éramos las últimas. Regresamos al cuarto. Miré ese gigante, pero ya lo miré nada más en la ventana. Solo me miraba con unos ojos como de odio. Ya no pudo hablarme, ya no pudo hacer nada. Regresamos del retiro, yo regresé a mi casa. Yo regresé pidiéndole perdón a mi esposo, a mis hijos. Les decía que los amaba, les decía que eran toda mi vida, que eran todo. Fue un cambio tan grande, tan extraordinario, que mi vida tuvo un volte grande. Yo fui a vivir el retiro en diciembre. Iba a haber otro en abril para hombres. Yo le decía a él, ve a vivir ese retiro, es bien hermoso. Y me decía él, no, yo no quiero ir a vivirlo. Yo no. Empecé a pedirle a Dios y a ponérselo en las manos de Dios, porque ahora sí ya le pedí a Dios, porque sabía que Él estaba conmigo, que Él había estado conmigo. Empecé a poner todo en manos de Él. Se llegó la fecha de ese retiro. Él fue a ese retiro. Pues todo lo que él vivió, él regresó igual pidiéndome perdón. Al poco tiempo él me pide matrimonio, que nos casáramos por la iglesia. Nos casamos por la iglesia. Cuando nos casamos por la iglesia vinieron más pruebas y más pleitos y más. Fue peor, fue una cosa que haga de cuenta como que eso había echado, como que le echaron fósforos a la ceniza seca. Era una de problemas por engaños, por mentiras, por heridas. Siempre había algo y estábamos peleando con él. Y pues todo lo que yo había recurrido, ¿verdad? También ahí donde leían las cartas. Cuando me vine para acá fui donde leían las cartas. Y yo sentía que era todo eso lo que me estaba persiguiendo y lo que no me dejaba. Yo luchaba. Tardamos casados por la iglesia 2 años, que fueron horribles, de peleas, hasta que en enero del 2022, yo me acuerdo que en diciembre, el 31, cuando era la hora del abrazo, yo me hinqué y yo le dije al Señor, Señor, te pido que este nuevo año sea diferente. Te pido que este nuevo año yo aprenda a amarte. Le dije, yo quiero amarte, Señor, hasta que los huesos me duelan.
Quiero amarte con toda mi alma, con todo mi ser. Quiero servirte, Señor. Quiero ser tuya, solamente tuya. Le di las gracias. Sentí como que algo calientito cayó en mi ser. Y pasó, nos abrazamos, ellos estaban tomando, bailando, y yo estaba haciendo una oración. Y ellos haciéndome como esa burla de que porque yo estaba haciendo la oración y no estaba conviviendo, pero yo estaba en lo mío. Entonces, el 1 de enero, estábamos en la casa, nos despertamos tarde de dormir, y de repente yo me levanto, y siempre he sido exagerada como en la limpieza, porque a mí así me decían cuando estaba chiquita: tienes que limpiar, que no seas puerca, que no seas cochina, que no debes de dejar esto y esto allá. Yo así era con mis hijos. Ese día yo me levanté y había una sola tirazón. Yo les empecé a gritar, les dije: vengan a limpiar, vengan a hacer esto, vengan a hacer lo otro. Él se levanta con todos los problemas que teníamos y me dice: ya vas a empezar tú, loca neurótica, ya vas a empezar. ¿A eso vas a la iglesia? ¿Eso aprendes en la iglesia? Eres una neurótica, una loca, estás loca, necesitas ir al psiquiatra. Necesitas ir al psiquiatra. Entonces, yo me llené como de una tristeza y de un coraje. Yo dije: Señor, no puede ser posible. Yo siempre hago todo, yo me canso, yo trabajo, soy mamá, trabajo, vengo y todavía a servirle a Él. Entonces, me llené como de una tristeza y a la vez de un mismo coraje, y fui a levantar a mis hijos. Estaba yo ahí limpiando, renegando, gritando, cuando no sé cómo camino así como para la sala. Y allá en la sala, hermano, estaba un libro. Yo abro ese libro y era un libro que había escrito mi hija. En ese libro ella había escrito cosas de cómo se sentía. De cómo se sentía. Decía que en el libro que yo era una payasa, una títere, que quería hacer todo bien, y que ella ya estaba cansada, y que yo era una tonta, y que ella me odiaba, y que iba a estar mejor si yo no estaba. Entonces ella viene caminando con mi niño, yo la veo y le digo: hija, si yo me muriera, ¿tú fueras feliz? Si yo ya no estuviera aquí, ¿tú serías feliz? Me dijo ella que sí. Cuando ella me dijo que sí, pero así, bien seria, bien así, yo sentí que ese gigante como que puso algo negro arriba de mí. Y ahí se me turbó la vista, se me turbó la mente, se me turbó todo. Yo me fui para el cuarto. Me acuerdo que yo no me gustaba que mi esposo me viera desnuda totalmente por todos mis traumas que yo traía. Ese día él estaba en el baño. Yo me desnudé, me quité toda la ropa y me metí a bañar. Y él me dijo: ¿Llora por qué así está? Se sorprendió. Le dije: mira, me voy a bañar. Y cuando me muera, le dije, dices que ya no me bañen porque ya me bañé. Y me dijo él: estás loca. Yo me bañé. Le di un beso en la frente. Y habían unas pastillas que me habían dado de ibuprofén de 800 miligramos. Habían como 40 pastillas en ese frasco. Yo agarré un puño, no las conté, pero yo creo eran unas más de 30. Y yo me las tomé. Y solo recuerdo que él me dijo todavía: si no te alcanzan esas, ahí están las mías. Y me pasó las de él, que me las tomara también. Yo me las tomé con una tristeza. Yo dije: a nadie le importo, nadie me quiere. Si yo no estoy aquí, ellos van a ser felices y yo quiero que sean felices. Entonces él, cuando vio que me tomé las pastillas, me empezó a decir que era una loca, que era una neurótica, que si no pensaba, que me iba a morir, que me iba a cargar la chingada. Y le dije yo: pues así vas a ser feliz. Vas a tener, le digo, lo que siempre has querido, una mujer delgada, una mujer bonita. Yo soy gordita, rellenita, y él siempre, las mujeres con las que me engañó fueron delgadas.
Entonces yo le decía, vas a tener lo que has querido. Entonces pasaron como 5 minutos. Él se llevó a los niños afuera y se salió. Pasaron como 5 minutos, yo ya empezaba a ver mi mente como borroso y sentía la boca bien amarga. Cuando escucho que están tocando la puerta, y yo dije que sí, ¿quién era? Pues por sorpresa, cuando yo abrí la puerta era la policía, que él había llamado a la policía. Y me dice el policía, yo me acuerdo que me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le dije que me llamaba María. Y me dice, ¿tomaste unas pastillas? Y yo le dije que sí, y me dijo que por qué. Entonces yo le empecé a decir por qué me las había tomado. Le dije que porque ya estaba cansada que me trataran de gorda, de cola de pato. Y vivía una situación terrible en la casa con mi esposo y mis hijos. Y le dije lo que había visto en el libro. Y me dijo, ¿quieres ir al hospital? Le dije, no. Cuando le dije no, yo solamente me acuerdo que yo miré negro. Yo miré negro, hermano, ya no me acuerdo de nada más. Hay una película, no sé si alguien la ha visto, donde sale una mona. Está como en un pozo y la mona tiene el cabello largo. Y tiene el cabello así como para enfrente. Es como una película de terror, pero no recuerdo cómo se llama, pero yo la miré. Entonces, cuando yo solo veo negro, yo me veo, hermano, que era como un lugar, era como un túnel, pero un túnel negro donde no se miraba nada. Las paredes eran grises. Veo a esa muñeca que se me queda viendo así con esos ojos. Las paredes eran grises y yo estaba en ese túnel y yo empecé a avanzar, 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 avanzar. Yo quería encontrar la salida. Sorpresa para mí fue cuando yo volteo. El gigante venía detrás. Y él venía celebrando que yo ya estaba ahí, que yo ya estaba ahí con él. Y me decía que yo le pertenecía. Yo llegué a ese túnel y caminaba, yo quería salir y quería buscar la salida desesperadamente. Y en una parte de ese túnel yo solo escuchaba gritos. Gritos. Eran unos gritos como cuando le están haciendo algo. Escuchaba gritos y unos alaridos tan feos que como que gritaban y la gente se quejaba mucho. Y empecé a sentir un miedo, pero un miedo tan terrible, porque entre más avanzaba, más oscuro estaba y más gritos escuchaba. Y ese gigante estaba detrás de mí y me decía que bienvenida a esa casa que yo había elegido, a ese lugar que yo había elegido. Y yo dije, no, no. Y empecé a gritarle al Señor, le dije, Dios, ayúdame, ayúdame, Dios, ayúdame, ayúdame a salir de aquí, ayúdame. Y me decía esa cosa, nadie te va a salvar, nadie te va a salvar. Yo comenté de mi rosario que yo tenía cuando era niña y que con ese me lastimaron. Cuando yo se me viene a la mente y digo, mamá, mamá, mamita María, ayúdame, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. En medio de ese túnel entró como un rayito, pero era un rayito que apenitas se miraba. Y en ese rayito, ¿sabe qué estaba ahí? Estaba el rosario. El rosario para que yo subiera por ese rosario, y me dijo que subiera. Sube, sube. Yo subí. Cuando yo subí, yo sentí que ya estaba fuera de ahí y yo abro los ojos. Estaba en el hospital. Yo miraba abajo en la cama, yo miraba mi cuerpo y yo como que me miraba arriba. Y yo como que hacía así con la cabeza, la movía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces yo empecé y dije, mamá, ¿qué está pasando? Y ella me dijo, todavía no es tu hora, regresa. Y fue como que me pucharon y yo regresé a ese cuerpo, pero ya estaba frío. Mi cuerpo ya estaba frío
Cuando yo reaccioné, ya estando en ese cuerpo, mi hermana estaba ahí, mi hermana lloraba y decía, hermanita, no, lucha por tus hijos, lucha por tus hijos. Habían muchos médicos, como poniéndome cosas en la nariz, poniéndome agujas. Mi hermana tiene fotos de esto, de cómo estaba. Cuando ya reaccioné, medio reaccioné, le dije, no llores, que estoy bien. Tuve esa experiencia tan fuerte. Le dije, estoy bien. Estuve en el hospital una semana. Me dieron de alta, pero me hicieron, creo que lavado de estómago, no sé cuántas cosas más en el hospital. Y cuando ya pasó todo eso, me dieron de alta, pues yo quise regresar a la casa con mi esposo. Me dijo mi esposo que no, que ya no podía estar en la casa, que ya no podía regresar a la casa. Me dijo que me tenía que ir de la casa, que porque locas en la casa no. Me salí, solo me llevé a mi niño, la niña decidió quedarse con él. Eso fue en enero. Estuve un mes con mi hermana. En marzo yo agarré un apartamento. Todo estaba bien. Marzo, abril, mayo, junio. Estaba trabajando bien. Cuando de repente yo empecé a caerme. Andaba caminando y me quedaba sin fuerzas. Yo empecé a caerme y me empezó a doler mucho mi espalda. Yo decía que por qué me mandaba a sobar y no tenía alivio. Entonces, cuando empecé a caerme, un día ya no aguanté el dolor y me fui a urgencias. Tengo una amiga hermana que siempre ella me ha acompañado y le he hecho mucho daño a ella porque a veces no le he dicho la verdad, le he hecho mentiras. Dios sabe. Ella me acompañó. Cuando me dicen, no señora, le tenemos que hacer una hemorrhoid, y le dije, ok, está bien. Era un dolor tan fuerte que yo tenía, que esa cosa es una plancha plana donde lo meten a uno. Solo le ponen como algo en la cabeza para recargarlo. Yo me acuerdo que yo entré a ese estudio como a las 2:15 de la mañana. Como a las 2:15 de la mañana entré. Y era un dolor tan grande. Me preguntaron si querían que me pusieran música. Yo les dije que sí, que me pusieran el rosario. Estaba rezando el rosario, el Santo Rosario. Y fue así como aguanté, pero yo gritaba de dolor. Recuerdo que cuando me sacaron de esa máquina eran las 6:15 de la mañana. Ya me llevaron a un cuarto. Como a las 7 de la mañana yo miré el reloj, les pedí agua, no me quisieron dar. Entraron a mi cuarto de esa sala como 15 médicos, pero ya vestidos como así como para una cirugía, como se preparan ellos ya con su gorro y así. Y yo me espanté mucho de verlos, la impresión de verlos. Yo dije, ¿qué está pasando? Y me dijeron, ¿con quién estás? ¿Estás sola? Les dije, sí, ahorita sí. La muchacha había ido a ver algo a su casa y mi hermana pues no estaba ahí. Le dije, sí, estoy sola, pero ya como en 20 minutos ya viene mi amiga y mi hermano. Y me dijeron, no, pues esperamos hasta que vienen ellas. Y dije, no, díganme lo que me tengan que decir. Dijeron que no. Pues parece que las estaban esperando a ellas. Y cuando siento que cuando las vieron que llegaron, la enfermera les dijo, entraron y dijeron que lo sentían mucho, pero que tenían que meterme a operar de emergencia porque tenía un tumor en mi espina dorsal y que si no lo quitaban, ellos no daban como esperanzas de que yo saliera adelante. Entonces, yo dije, Dios, mis hijos. Y empecé a llorar así bien fuerte, empecé a llorar. Y solo me dijeron, firme aquí. Yo no quería firmar. Firme aquí, todo lo que vaya a pasar es consintiendo con su voluntad. Yo no quería firmar.
Me dijo el médico, pues es cosa suya, pero si no lo operamos, puede pasar más cosas. Pues me dice mi hermana, firma, porque tus hijos te necesitan, lucha. Firmé, me metieron a esa cirugía. En cuanto firmé, me prepararon, me llevaron al cuarto de espera, donde ya le ponen a uno más agujas, más sueros, no sé. Ahí estaba mi amiga, un ángel de Dios. Ella es de la Renovación Carismática. Yo, después de que fui a vivir el retiro, me integré con ellos a la Renovación Carismática. Ella me dijo, tienes que ser fuerte. Entonces ella me dijo, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Le dije yo, está bien. Ella empezó a orar. Yo solamente cerré mis ojos y le dije al Señor, ¿sabes qué? Le dije, Jesús, me rindo. Me rindo ante ti. Haz lo que tú quieras, le dije. Me abandono en tus brazos y haz lo que tú quieras. Yo sentí como ganas de llorar. Empecé a llorar. Ella seguía orando. Y dado que mi pie izquierdo yo lo tenía como que si era un hielo, frío, no lo podía mover. Sentía paralizada la mitad de mi pierna izquierda. Cuando ella empieza a orar, y yo estaba orando y diciéndole esas palabras en mi interior al Señor, yo sentí que entró dentro de mí desde el pie, que tenía frío, como un calorcito. Pero ese calorcito me llegó hasta la espalda, todo el cuerpo me quemó. Y yo sé que era Jesús. Y yo le dije, Jesús, sé que estás aquí y me estás sanando. Que se haga tu voluntad y no la mía. Me llevaron al quirófano. Cuando llego al quirófano, a mí me metieron como a las 11:15 de la mañana al quirófano. Solo recuerdo que me pusieron la aguja en el quirófano y me estaban preguntando si cuántos hijos tenía y todo eso, y recuerdo que ya, solo eso fue lo que me acuerdo. Cuando me estaban haciendo eso, que me pusieron eso, hermano, yo desperté, cerré mis ojos aquí, pero abrí mis ojos allá. Empecé a tener una experiencia de todita mi vida. Toda mi vida era como que me la estaban pasando en una película. Desde cuando era niña hasta la edad que yo tenía. Miré todos los detalles, todo lo que me hicieron. Todas las escenas de mi vida yo las miré, todos los golpes, yo las miraba. Y otra que no dije, a mí me llamaba mucho la atención los cementerios, los panteones. Decía mi abuelita que yo siempre platicaba en las noches y que yo le decía que eran mis amigos. No podía ir al panteón porque me llevaba yo como personas que se iban conmigo y platicaban. Y yo no tenía miedo. Entonces, cuando hubo una escena, la más fuerte, que yo no quería recordar ni revivir, cuando a mí me manoseaban y me hacían cosas, yo no quería revivir ese momento. Yo quería eso, enterrar mi pasado, que ya eso ya no saliera a flote. Llego a ese momento y era como que me decían, mira, y yo no quería ver. Yo no quería ver porque era un dolor tan inmenso. Y empecé en ese momento de mi vida a renegar, a verme cómo renegaba y a renegar de todo lo que estaba pasando. Le empecé a decir que por qué estaba viendo eso, si yo ya se lo había entregado, si yo ya había sentido su amor, por qué estaba viendo todo eso. Y era como que una voz, como que de regaño, me dijo, porque aún falta, pero así, con esa palabra y esa voz fuerte,
Entonces, miré todas las escenas de mi vida. Al final, veo cómo yo estaba, como que era como en el cementerio de mi pueblo, y habían muchas manos como negras que me jalaban y me decían, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Y a mí me daba miedo, yo decía que no. Y de este lado había como una voz que me decía, tranquila, no hagas caso, no escuches, todo está bien, tú perteneces acá y vente para acá. Y esas manos a mí me reclamaban. El cementerio en sí no es un cementerio, es un hoyo. Es un hoyo que se lo traga a uno, es como un hoyo. No es un cementerio así como lo ven. Esas manos estaban en ese hoyo y me querían a mí en ese hoyo. Y ahí estaban esos gritos, esos lamentos que yo escuché cuando yo me tomé las pastillas. Y yo decía, no, Señor, no, no, Señor, no. Cuando de repente me veo en la esquina del mero panteón, y para como que había como que un cerquito, yo me lo brinqué. Sentado en la mera esquina estaba un señor. Ese señor tenía una barba blanca, pero su pelo era como un color oro, y sus ojos eran tan bonitos, era un color azul cielo que que he buscado y ya no he vuelto a encontrar. Entonces, cuando yo lo veo a los ojos, yo piso del otro lado. Cuando yo piso del otro lado, yo sentía una paz que yo no me quería salir de ahí. Sentía una paz, una tranquilidad, un amor, algo en el corazón que yo no quería venirme de ahí. Miré ahí unos recuerdos que por el dolor yo había bloqueado. Eso fue en una cuaresma. En mi país acostumbran que el sábado de gloria se hace pescado calzado. Esa vez me miré niña, y vi como mi padre me agarró y me puso en sus piernas y me dio un beso en la frente y me dijo, hija, te amo. Era un recuerdo hermoso que por el dolor yo había bloqueado. Ahí lo miré. Él me dijo, ¿ves que sí hubo amor? ¿Ves que sí estuve ahí? Y yo lloraba y le decía que me perdonara y que por favor me dejara ahí. Que por favor me dejara en esa tranquilidad, que ya no quería regresar. Y escuchaba hacia lo lejos, miraba a lo lejos a mi hermana, a esas personas que estaban ahí orando, rogando por mí. Yo les decía que no lo hicieran, que eran egoístas, que me dejaran en ese lugar. Y yo ya no quería regresar. Entonces, una voz me dijo, no es tu tiempo todavía, otra vez. No es tu tiempo. Pero yo sí puedo decir que yo he ido a ver lo que Él tiene preparado para nosotros. He podido experimentar lo que Él puede darnos y quiere darnos a cada uno de nosotros. Todo eso pasó. Regreso a no sé dónde estaba yo despierto. Eran las 10:25 de la noche. Dicen que mi cirugía tardó como 15 horas. Yo despierto. Medio abrí los ojos en el cuarto. Y en el cuarto donde yo estaba, veían como cuando se frisa la nieve. Hay se hacen como hielos largos. Y
Le decía, Señor, ¿pero qué es esto? Porque yo sentía que Él estaba ahí con mamita María. ¿Qué es esto? Y del otro lado estaba esa cosa que siempre me molestaba. Me molestaba. Y yo le preguntaba que si que era eso. Y me dijo, esos son como las personas humanas, pero así los veo yo. Así los quiero yo, limpios, como eso que estás viendo, como el hielo, transparentes. Así los amo, así los quiero. Así los necesito porque son mis hijos. Son mis hijos. Y yo empecé a llorar y a darle gracias a Dios. Y empecé a alabarlo, a glorificarlo en ese momento. Cuando esa cosa que estaba ahí viene y se abalanza sobre de mí, me agarraba los pies, me rasguñaba los pies, yo gritaba, miraba a las enfermeras que corrían poniéndome medicina porque me quejaba de dolor, me arañaba la espalda y yo gritaba, y mi herida sangraba y preocupados y me ponían para el dolor, pero solamente yo sabía la lucha interna que yo tenía dentro de mí, lo que yo estaba viendo. Aún ya estando como semidespierta, yo estaba viendo eso, todo eso. Y esa voz me seguía diciendo que yo le pertenecía, que yo le pertenecía, que yo le pertenecía. Empecé a clamar a mamita María. Le dije, mamá, madre, ayúdame, 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 ayúdame. Y fue como que esa cosa se fue desapareciendo poco a poco. Yo pude despertar después de esa lucha tan tremenda que yo tuve. Llegamos al cuarto donde estábamos, donde ya me dejaron, estaba mi hermana. Mi hermana lloraba. Mi hermana lloraba y me decía que todo iba a estar bien. La sábana estaba llena de sangre. Las enfermeras corrían a cambiarme. Tengo una herida que está desde arriba, desde mi columna hasta arriba, hasta la parte de abajo abierta totalmente. Esto es real. Sí, yo tengo fotos, tengo pruebas de todo lo que le estoy diciendo. Llegamos a ese cuarto, todos ahí lloraban, estaban conmigo algunas personas orando. Yo me quedé dormida, de tanto dolor yo me quedé dormida. A mí antes de eso me encantaba escuchar mucho al padre Moisés Larrañaga. Él ya murió. Él ya murió. Y yo tuve un sueño con él, con el padre Moisés. Pero fue algo tan real, tan real. Yo estaba acostada y yo me acuerdo que miré el reloj. Yo no puedo decir si estaba dormida, solo Dios lo sabe. Pero yo miré que el padre Moisés tocaron la puerta. Y como esa cosa siempre me molestaba y andaba vestido de negro y así feo, cuando tocan la puerta y yo veo que abren la puerta, mi hermana estaba durmiendo en el sillón y yo en la camilla. Tocan la puerta y lo veo así de espalda vestido de negro y le digo, ya vienes otra vez a molestarme. Cuando veo que voltea y le veo la estola, la estola blanca que siempre traen en el cuello. Creo que así se llama, o si estoy confundida, pues disculpen. Y dije, es un sacerdote. Cuando se acerca a mi cama y me dice, ¿te quieres confesar? Y yo cuando lo miro era el padre Moisés. Yo le dije que sí. Tuve una plática hermosa con él. Me confesé. Pude decirle todo lo que sentía. Y tuve una plática hermosa con él. Y me dijo que fuera fuerte,
que, que yo le había pedido algo a Jesús. Me dijo, tú quieres amarlo con todo tu alma, con todo tu ser, hasta que los huesos te duelan. Pues ámalo. Me dijo, así lo vas a amar. Y me acuerdo que me dio como, me dijo que ok, que en el nombre del Padre, como cuando terminan de confesarte. Me acuerdo que él se fue, salió del cuarto. Me dijo, vas a estar bien, pronto vas a estar bien. Sí, se me quitaron los dolores, salí del hospital. A la semana me mandaron a un centro de terapias. Volví a salir a casa. Pero yo estaba en mi casa y yo decía, Señor, sí te quiero amar con todo mi corazón, con toda mi alma. Le seguía diciendo eso. Estuve bien como... La primera cirugía fue en junio. En agosto yo me empecé a sentir mal otra vez. Vuelvo a regresar al hospital, otra cirugía. En mi columna porque habían más líquidos. Pasaron otros 2 meses después, otra cirugía en mi columna porque habían líquidos. Y yo decía, en la tercera cirugía no me podía mover, estuve en silla de ruedas. Los dolores son insoportables, no se los deseo a nadie. Estuve así batallando. Vivía sola porque mis hijos viven con su papá porque yo no manejo. Yo decía, Señor, ayúdame. Me caía, no tenía fuerza en mis pies. Ahí me quedaba tirada en el piso hasta que yo le gritaba a Jesús que me ayudara, que me diera fuerzas. Era como me podía levantar y seguir, y seguían los días. Seguían los días. En enero de este año, pero para esto, hermano, cuando empezó la pandemia del COVID, se empezó a rezar el Santo Rosario por Zoom. Ahorita ya van casi 4 años rezando el Rosario por Zoom, todos los días a las 8 de la noche. Yo lo empecé a rezar a tal grado que ese rosario se volvió como una necesidad. Que si yo no lo rezo, yo no estoy tranquila. No estoy tranquila, si yo no rezo ese Santo Rosario. En enero de este año, mis pies se pusieron tiesos. No tenía sensibilidad, se pusieron morados. Y me voy al hospital otra vez y otra cirugía. Y le digo al Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, Señor, tantas cirugías? Los médicos, médicamente, el doctor no encuentra, me dice, ya no sé qué hacer, ya no sé qué tienes, ya no sé qué pasó. Entonces ya no saben ni qué hacer médicamente, pues solo me dan pastillas, pero los dolores no se quitan, los dolores están ahí persistentes. Le digo que yo estoy sola a la misericordia de Dios. Yo me quitaron el Medicaid, me quitaron todo eso porque no tengo papeles. Han habido días que yo no he tenido mi medicina. Mi medicina me toca cada 6 horas. Pero ¿sabe cuál ha sido mi medicina? El Santo Rosario. Agarro el Santo Rosario y empiezo a rezar. Cada 6 horas un Santo Rosario. Y ofrezco mi dolor a Jesús. Y ofrezco por todas las personas enfermas, por las ánimas del purgatorio. Y es así como pasan los días. Y otra, no me podía parar, no me podía sostener. Gracias a Dios y a Mamita María, que siempre ha estado conmigo. En las terapias me decían que me parara 1 minuto. No me podía detener ni 1 minuto.
Yo empecé rezando el rosario para gloria de Dios. Ahorita puedo rezar un rosario entero parada de pie, porque es rezando el Santo Rosario como agarrado equilibrio, como tengo fuerzas en mis pies. Ahorita estoy caminando con muletas y cada día miro la gloria de Dios en mi vida, porque es el quien me sostiene, es el quien me lleva de comer, es el quien me da todo, es el quien compra mi medicina cada mes, porque yo no trabajo, yo no tengo que hacerla y no estoy 100% recuperada, los dolores siguen, pero ofrezco todo esto por todas las personas del mundo entero que estén sufriendo, como digo, por las ánimas del santo purgatorio. Y me animé a decir mi testimonio. Tengo mucho más, pero esto ya va más allá como de visiones del purgatorio que he tenido. Pero es muy largo y yo sé que el Señor quiere que yo lo comparta. Por eso he compartido parte de mi vida. Hay mucho más, pero quiero dejarlo aquí, que hay otro momento, otra ocasión, hablar solo referente de las visiones que he tenido del purgatorio, de las visitas con las ánimas del purgatorio, porque le he preguntado al sacerdote y si son, porque yo ofrezco todo mi sufrimiento por ellas, por todas las personas que sufren, y ha habido muchas sanaciones. La sanación más grande es que toda mi familia estaba desunida. Mis hermanos no se hablaban y nos hablábamos. Tenía un hermano que tenía 18 años de no verlo, de no hablar con él. Ahora, por medio de mi enfermedad, mi hermano vino a visitarme. Él de Nueva York, de la de aquí. Hemos unido como familia. Estamos unidos. Y ese es mi mayor regalo. Mi mayor regalo, que agradezco a Dios y a nuestra Madre Santísima por todo lo que ellos están haciendo. Y mi sanidad, todo le digo, ha sido, y lo he comprobado, que es haciendo el Santo Rosario. Entre más rosarios rezo, más bien me siento. Vengo a visitar al Santísimo y no le hablo. Solo le digo como San Agustín que me mire, que yo no le hablo, pero que él me mire. Y es así como voy teniendo esa paz, esa tranquilidad. Y pues es lo que puedo compartirle, hermano. Amén. Le agradezco de todo corazón. Amén. Pues muchísimas gracias, hermana. Gracias por este precioso testimonio. Gracias por haber abierto su corazón, mi hermanita. Sí, pues le digo, tengo mucho más, pero esto ya sería, tengo muchas visiones con el purgatorio, porque el sacerdote me dijo que si eran, ellas vienen a pedirme, y cuando a veces por mis dolencias me he quedado a veces dormida, no puedo dormir, como que me vienen a exigir que rece. Y he tenido muchas visiones con ellas, pero esto es un tema aparte.